Buenas tardes tengan todos y todas en esta hermosa oportunidad que el Señor Dios Todopoderoso nos permite poder transmitir este nuevo programa donde estamos en vivo a través de su canal Naos Televisión y su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Estamos completamente en vivo y les animamos a cada uno de ustedes para que puedan hacer sus llamadas, enviar sus mensajes a través del WhatsApp y de esa manera pues poder interactuar con ustedes, hermanos, hermanas y amigos y amigas que nos ven a lo largo y ancho de esta ciudad y más allá también de lo que es la ciudad del Progreso y Oro, donde estamos transmitiendo esta hermosa ciudad, la cual nosotros bendecimos y oramos delante del Señor para que su gracia sea con cada uno de ustedes y también por toda nuestra Honduras, la cual bendecimos en el nombre dulce y maravilloso de Jesucristo. Están conmigo pues los pastores titulares también de este programa, pastor y amigo Porfirio Álvarez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Gracias a todos por estar en sintonía de este programa. Bendiciones. Y también el pastor Jesús Díaz. Un gusto. Buen día. Dios te siga bendiciendo, pastor. Buen día. Un saludo a toda la amable audiencia de su programa Tiempos de Libertad. Esperamos disfrutar juntos esta hora de estudio de la palabra, de comunión en el Espíritu, y que usted sea edificado ahí en el amor de Cristo Jesús, ¿verdad? Recordándole siempre que si tiene algún cuaderno, un lápiz a mano ahí para tomar nota de cualquier dato importante de la palabra del Señor, le recomendamos, ¿verdad? Porque eso es clave. Igual en la pantalla aparecen unos números telefónicos donde usted puede mandar su mensajito ahí, o preguntando o saludándonos también, ¿verdad? Así que le amamos en el amor de Cristo. También puede mandar sus peticiones de oración, que con mucho gusto y en el amor del Señor estaremos orando por el favor de Dios para ustedes. También quiero recordarles que este programa tiene dos formatos. El día lunes, siempre a este mismo horario, de 1 a 2 de la tarde, tenemos el formato de exponer un tema libre de la palabra del Señor, pero el día jueves, como el día de ahora, el formato es de preguntas y respuestas, y tenemos ya varias preguntas que se nos han hecho llegar, a la cual, pues, con la ayuda del Señor, obviamente, vamos a darle respuesta, para que de esa manera todos podamos ser edificados. No sé si el pastor tiene algo antes de entrar a la pregunta y respuesta que quiera decir. Quiero enviar un caluroso saludo al hermano Erling Humansor y su esposa Xiomara, quien el día domingo trajo a este mundo un retoñito precioso. Qué bueno. Yo le estaba diciendo al hermano Erling, cuando vi la foto del niño es igualito a vos, le digo. Gloria a Dios. Y también quiero saludar al hermano Prudencio Humansor, quien de paso es mi tío y quien nos ha cedido pues gustosamente la propiedad en Barrio San Miguel, donde Qué bueno. está. Cuéntanos un poco cómo va evolucionando la obra del Señor ahí. Eso está, pero si usara una palabra diría yo fantástico, extraordinario. Ahorita están trabajando en lo que es la construcción del ¿cómo se le llama? Están en la primera planta, tengo entendido. Sí, ¿no? pero Sí. están trabajando en lo que es la construcción del altar. Ok. Aunque altar bíblico es otra Sí. cosa, pero nosotros le llamamos al altar a lo que es el escenario, ¿verdad? Están trabajando en ello y haciendo otros arreglos para que dentro de muy poco hagamos lo que es el culto de dedicación de ese lugar. Excelente. Al servicio de la obra Amén. de Dios. Así que saludo. Qué bueno, pues. Al hermano Prudencio, quien anda aquí, se dejó venir desde Estados Unidos, no se aguantó. Qué bueno. Y ahí está poniendo todo su empeño y Dios lo ha tocado de una forma que anda volando literalmente. Qué bueno. Y con un gozo, yo le digo, usted está viviendo su vida como nunca la había vivido, porque está viviendo la plenitud de su vida en Cristo Jesús. Qué bueno. Y Pastor Jesús, ¿qué nos puede contar? No, pues darle gracias al Señor por todas las bendiciones que derrama a diario. La iglesia está motivada porque esta tarde, a las 6 de la tarde,
estará el pastor Juan José López, pues compartiendo una enseñanza Sí. enfocada, por supuesto, en los caballeros, pero está Sí. invitada toda la congregación, así que Amén, la Iglesia amén. Evangélica y Para toda Reformada la familia. Betel, ahí en el Progreso, o aquí en el Progreso de Oro, perdón, en la colonia municipal, pues ahí Sí. por el barrio Las Hay Palmas. hay que comprenderlo al pastor Jesús Díaz cuando no se ubica todavía con la ciudad, porque a él lo hemos exportado de otro lugar y el Señor ahora lo tiene aquí haciendo un ministerio Así es. maravilloso juntamente con su familia. Así es de que damos gracias al Señor por los ministerios que Él nos ha otorgado. Yo también soy Amén. el pastor de la Iglesia Reformada Betania, aquí en el Progreso y Oro. También quiero saludar a cada hermano y hermana que nos reportan la sintonía con este programa. Y le animamos también a usted para que nos reporte su sintonía, Así es. que para nosotros es de mucha importancia darnos cuenta de que estamos llegando a las puertas de su casa, pero más que eso, a su corazón, que estamos edificándole con la palabra del Señor. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe como debe de ser, que nos bendiga, que nos dé el fluir de la palabra, para que todos pues podamos crecer y madurar espiritualmente, que ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora, queremos darte honor, honra y gloria a través de esta oración. Y sabemos, Señor, que este programa no es un invento, ni tan siquiera una decisión personal de cada uno de nosotros, sino que estaba ya en tu corazón que así fuera, y nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, porque el protagonista número uno eres tú, mi Rey. Gracias por tu presencia, por el ministerio que nos has dado, por la vida de nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, lo cual bendecimos, y a cada hermano y hermana de todas las congregaciones y pastores, ministros, siervos tuyos y siervas tuyas que nos están viendo en este momento. En el nombre de Jesús, gracias por la administración también de este canal. Padre Santo, por todos los que voluntariamente se han involucrado a servir a través de este medio de comunicación. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre dulce de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia con las preguntas que tenemos ya planteadas, y con la ayuda del Señor vamos a darle respuesta. Quiero empezar con el pastor, ¿verdad? Le damos el privilegio Ok, Pastor al Jesús. pastor Jesús. Ah, ok. Díganos ahí su primera pregunta que se le hizo llegar ahí. Bueno, aquí llegó la pregunta que dice: ¿escuchar música cristiana es alabar o adorar a Dios? Creo que quien formula esta pregunta está pensando en poner música en el equipo de sonido ahí en su casa, subirle el volumen, o en la tienda o en el negocio, Sí. ¿verdad? Creo que a eso se refiere cuando se habla de escuchar música cristiana, es alabar o adorar a Dios. Yo quisiera que abriera su Biblia, si la tiene a mano, en el primer libro de Samuel, Okay. capítulo 16. Primer libro de Samuel, Muy bien. capítulo 16. La música desde el tiempo antiguo ha tenido un efecto positivo en la vida de las personas. Sí. Y el pasaje que voy a leer tiene que ver con la vida del rey Saúl y la vida del salmista David. Aquí en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14 Muy bien. al 23. Tal vez el hermano Nehemías nos ayuda a poner el texto bíblico en la pantalla. Ahí está. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados:
Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Verso 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Gracias, hermano, por haber puesto el texto ahí. Aquí tenemos un cuadro muy interesante cuando el rey Saúl le falló a Dios y Dios lo castigó con ese espíritu malo. Y nos habla ahí el texto de que le recomendaron al rey Saúl buscar a alguien que lo aliviara con la música. Por supuesto, tenemos que remontarnos a ese tiempo antiguo donde no existían los CD, los cassettes, ni la tecnología que ahora tenemos, pues, sí, ¿verdad? No habían esos salmistas que grababan sus CD, que grababan sus volúmenes, que cualquiera solo los metía en su equipo de sonido y ya iban a sonar como el tiempo de ahora. No. Entonces, ahí tenemos, creo que usando, mejor dicho, la música para traer paz, para traer consuelo, para traer alivio al corazón atormentado del rey Saúl. Como un efecto terapéutico, podríamos decir. Como un efecto terapéutico, ¿verdad? Entonces, pero Saúl no estaba adorando a Dios. Quizás quien sí pudo haberlo estado adorando era David, porque el texto sagrado dice que Jehová estaba con David, ¿verdad? Entonces, hoy día hay muchas personas que ponen el equipo de sonido y ponen un CD, sí, o una USB con alabanzas, y a veces pasa las 24 horas aquel equipo de sonido sonando, y de repente la gente que pasa por la calle dice: esos son cristianos, esos son aleluyas. El punto está que de repente la persona que está dentro, la persona que conectó ese equipo, de repente la persona que encendió ese equipo de sonido y puso aquellas alabanzas, no le está prestando atención a la letra, simplemente yo lo veo como estar haciendo bulla, sí, ¿verdad? En relación a eso, ¿qué podemos decir, pastor, acerca de lo que se está practicando actualmente, que está en los negocios, para vender sandalias, para vender fruta, verdura, lo que sea, ponen alabanzas y todo eso? ¿Qué podemos decir? Esa es una manera de manipular, porque cuando la persona o el cliente va pasando por la calle, y si es cristiano o cristiana, y ven un negocio o escuchen un negocio, alabanzas, o con un anuncio comercial también, inmediatamente se mete ahí, porque dice: estos son cristianos, a esto les voy a comprar. O sea que puede ser una manera forma de manipular. Okay. Son técnicas de mercadeo. Técnicas de mercadeo. En la música cristiana no ofende a nadie, son poquitos los que se ofenden. Uh-huh. Entonces, en un negocio ven más lógico tener alabanzas que tener quizás reggaetón, merengue, o otro tipo de música, porque la sociedad está totalmente dividida en cuanto a los gustos musicales, pero la música cristiana es poquito el que se pronuncia en contra de ella. Sí. Por eso lo hace.
Sí. Pero en cuanto, tiene mayor aceptación. pero en cuanto a decir que voy a poner música cristiana para adorar a Dios, eso no es adoración a Dios. Y otra cuestión, pastores, la música, aunque tenga letra cristiana, nunca ha ministrado al ser humano en su espíritu, lo ministra en el alma. Por eso cuando vemos gente danzar, que hay música alegre, Movida. ritmo movido, es cuando la gente empieza a danzar, porque le está ministrando a su alma. No que sea pecado, porque hay emociones que son santas. Y también he escuchado de personas conocedoras del tema acerca de los decibeles de sonido que se utilizan como un medio, como una forma también de provocar cierto ánimo, ¿verdad? En la parte psicológica de la persona. ¿Qué podemos decir sobre eso? Correcto, porque generalmente los que están dirigiendo, los que están ministrando, lo que tratan es de influir en el ánimo de la concurrencia o de la congregación en las este emociones. caso. Directamente. Entonces es una administración al alma. Pero entonces esta es una manipulación. Pero, Correcto. repito, ¿no sería eso también lo que estaba haciendo David con Saúl en este caso? Bueno, estoy tomando... ¿O era algo diferente? Estoy tomando el ejemplo de Saúl, pero es un ejemplo negativo. Y quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento para que veamos el ejemplo positivo. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5, versículo 13, la segunda parte de Santiago capítulo 5, versículo 13, dice la Escritura: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Muy No bien. dice escuche alabanzas. Excelente eso. O sea, dice cante. Entonces, cuando hablamos, si escuchar música cristiana es alabar o adorar a Dios, creo que escucharla no me lleva a mí a alabar y adorar a Dios, a menos, como dice el hermano, que mi espíritu verdaderamente sea movido a alabar y adorar a Dios. Pero creo que sí se puede utilizar como un primer paso, como para crear un ambiente o una atmósfera, como se dice, de alabanza, de adoración, para poder ya entrar pues en esa intimidad, en la adoración delante del Señor. La música siempre ha estado asociada con la adoración a Dios. Si leemos el Salmo 150, bueno, aún allá en el Apocalipsis, en el capítulo 4, tenemos ahí todo un relato maravilloso de ambiente musical, de adoración articulada, pero también de música, donde se le canta al Señor. Entonces, pero yo creo que se ha distorsionado mucho esto, por lo cual es inaceptable, obviamente, que se esté utilizando la música y principalmente la letra cristiana para promocionar productos, para hacer comercio, para manipular a las personas. Y es que la adoración que Dios recibe es la adoración viva. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. O sea, la alabanza y la adoración que Dios recibe no viene de instrumentos muertos, sino de la persona, que ese es lo que Dios ha dejado establecido para recibir alabanza y adoración de la persona cuando sale de su mente y de su corazón. Es un culto racional, es una alabanza pensada ¿para qué? Para exaltar al que promovida vive y reina por la palabra del Señor, pues promovida directamente por la palabra del Señor. Entonces, hermanos, podríamos concluir de que ningún canto grabado es un acto de adoración a Dios el poner en sí mismo, pero sí puede ayudar, no estamos diciendo que cántelo usted, ahí sí. Esa es la diferencia. Así es, como un medio. Nos como un ayuda medio. en el ambiente, ¿verdad? Nos ayuda en pero el ambiente. a nosotros, al adorador, ¿verdad? El oferente, en este caso nosotros. Correcto. Sí, ¿verdad? estamos de Entonces, acuerdo. lo que pasa es que hoy día casi se está usando la música cristiana como usó el rey Saúl a David.
como algo terapéutico. Con otros fines. ¿Verdad? Pero no le están usando para adorar verdaderamente a Dios, sino Sí. más que todo para sentirme bien. ¿Verdad? Para sentirme bien. O sea, no le estoy prestando atención a la letra, no me estoy concentrando en adorar a Dios, sino simplemente me quiero sentir bien. Amén. Muy bien. Y ese es válido para Sí. nosotros, ¿verdad? Sí, para todos nosotros, porque Para todos. tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor y en la adoración verdadera, genuina, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que estar puesto en el Señor Jesucristo en este caso, ¿verdad? Amén. Y en la gloria del Padre. Así Muy es. bien. ¿Tenemos otra pregunta, pastor? Amén. Nos preguntaban que qué opino, y esto va para ustedes también, ¿qué opinan? Vamos a ver. De los que dicen que han ido al cielo y han ido al infierno. Muy popular. Miren, las redes sociales Sí. a cada rato se ven sacudidas con este tipo de testimonios. Hay una pastora brasileña llamada Yonara Santos que dice que ha visitado 15 veces el infierno y 7 veces el cielo. De milagro sale de ahí. Vea, no le guste tanto que va muy seguido que termine quedándose ahí. Es como ir a Nueva Pero, York. pero bien, hay una muchacha muy famosa, Angélica Zambrano, Sí. que también ella en un principio dijo que había estado como 3 horas, tanto en el infierno y en el cielo, pero después como que se continuó haciendo este tipo de viajes y lo peor del caso es que cada vez inventan nuevas cosas. Pues. Sí. Pero también se ha dado de forma colectiva. Un grupo de jóvenes en Colombia, 7, dice que estaban ellos en ayuno y en oración y que todos fueron tomados y que fueron al infierno y que también fueron al cielo. Pero hay cualquier cantidad de testimonios de personas que han ido. Ahora, nosotros tenemos que analizar estos acontecimientos, mis amados, a la luz de Amén. De la las escritura. escrituras. Sí. Porque este es el marco referencial Sí. que nosotros tenemos. ¿Quién de los hombres de Dios visitó el infierno? Nadie. Ninguno. Pero el cielo sí. Dice el apóstol Pablo que estuvo, dice, En el tercer cielo. en el tercer cielo. Ahora dice, no sé si en cuerpo o en el espíritu. Bueno, yo digo, si estuvo en el cielo el apóstol Pablo, estuvo en espíritu, Sí. porque ni carne ni sangre pueden entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sí. Y eso está en la palabra. Jesucristo tampoco fue al infierno. Que dice la Biblia que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Sí, bajó al Hades, que este Hades es lugar o morada de los muertos, pero que tenía 2 compartimientos, ¿va? Sí. El lugar de deleite o paraíso, que era el seno de Abraham, Sí. y el lugar de tormento, que a lo que comúnmente nosotros le llamamos infierno, pero que es un lugar donde la gente está sufriendo. Pero Jesús llega al seno de Abraham. ¿Y a qué llega Jesús ahí? Pues a dar testimonio que todo lo que estos grandes hombres de Dios habían Antiguotestamentarios. profetizado acerca de él, ahí estaba el cumplimiento. Incluso Jesús también nos hace un relato de Lázaro y el rico. Quiere decir que en este Hades estaba el lugar de tormento y el paraíso, o el seno de Abraham, donde unos se podían ver con los otros, pero nadie podía Cruzar. pasar de un lugar a otro, Así como decir, bueno, yo estoy ahorita Sí. en este lugar de tormento y me voy a ir para allá porque La palabra allá que se el cielo. utiliza ahí es cima. Hay una cima, ¿Verdad? correcto, Sí. correcto. Sí. Entonces, bíblicamente nosotros no podemos establecer algo que avale este tipo de visiones, este tipo de no sé cómo llamarlo, de experiencias, porque
Dios tampoco no nos da tanto detalle en cuanto a lo que es el infierno y en cuanto a lo que es el cielo. Dios dejó establecido exactamente lo que Él quiso dejar establecido. Y si no nos da detalles en la Biblia, tampoco esperemos de que va a levantar a alguien y le va a decir, venite, te voy a llevar al infierno, porque el infierno en sí es un lugar de tormento. Cualquier persona que llegue a entrar ahí, créanme que va a estar sufriendo enormemente, porque la Biblia habla de que es un lugar de fuego eterno. O sea, el rico con Lázaro decía, que Lázaro se moje, aunque sea la puntita de los dedos, y me ponga agua aquí en la boca. Entonces, yo en lo personal, mis amados, no creo en este tipo de manifestaciones, ni de tomarlo como que es Dios quien está hablando a través de estas personas. Pero esa es mi opinión personal. Usted puede creer lo que usted quiera. Sí. Ahora, la Biblia no nos da lugar a pensar mucho más de lo que ya está escrito en ella. Muy bien, me parece que está bien explicado. También yo comparto con la opinión del pastor Porfirio, porque esto no es un viaje turístico, ni ir al infierno no es ningún viaje turístico. Si nosotros tomamos medianamente la iniciativa de escudriñar la Escritura de lo que se nos dice acerca del infierno, de lo que el Señor quiso revelarnos como algo suficiente y necesario para que nosotros pudiéramos entender qué significa el infierno, podemos ver que en el infierno hay varios tipos de sufrimiento, no solamente uno. Así es de que es un lugar escalofriante, tenebroso. La Biblia lo expresa como un pozo sin fondo, como un lugar de oscuridad donde no hay ningún tipo de luz. Aún el fuego mismo en el infierno no tiene luz, porque la luz solamente le pertenece a Dios, y ese es un don de Dios y una gracia de Dios para nosotros los seres humanos. Y en el infierno ya no existe nada de todo eso, es una tiniebla densa, aparte del fuego del gusano que nunca muere. La palabra y griega es una eidesis, donde dice, hablando del alma, que nunca dejará de morir y de existir en aquel tormento llamado infierno. Y hay que entender también que el infierno solamente en este momento es un lugar previo a lo que posteriormente, cuando se dé el juicio final, venga lo que es el castigo eterno, ya el castigo final, que será el lago de fuego, que es totalmente diferente. Así de que y que la muerte y el infierno van a ser echados, sí, incluso. Todo mundo, pecadores, aborrecedores de Dios, idólatras, y bueno, todo el mundo, el que no quiso arrepentirse de todo corazón, que negó al Señor y se burló de su palabra y de sus santos hombres y mujeres, también van a ir a parar a ese lugar. Pero obviamente la palabra del Señor nos advierte sobre estas cosas, no porque el Señor quiera que nosotros estemos ahí, sino que la Biblia ya dice que la voluntad del Señor, el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que ninguno se pierda, ninguno se condene, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Fíjense, pastores, que tengo una pregunta aquí que se me acaba de hacer, me parece bien interesante, que la podemos contestar, aparte de la que tenemos ahí, que hemos recibido. Dice, para todos nosotros: Dios le bendiga, pastor. Un hermano cometió adulterio y tuvo disciplina, pero sigue igual, o sea, sigue igual, quiere decir de que sigue en el acto del adulterio y tiene privilegio. ¿Es correcto esto? Bueno, si sigue cometiendo pecado, su disciplina debe de continuar. O sea, la disciplina es un tiempo de observación donde se le está evaluando el cambio a esta persona. Pero si esta persona no muestra ninguna señal de cambio, entonces ¿por qué? Bueno, ahí dice que sigue igual cometiendo su pecado de adulterio. Entonces, y tiene privilegios. Pero ahí es culpable quien es su pastor, su líder, las máximas autoridades de esta congregación. En lo personal pienso que el pastor tiene que tomar acciones serias. La Biblia establece unos pasos para lo que es la imposición de la disciplina. Mateo capítulo 18. Primero, si la persona está en pecado, se le llama aparte y se le reconviene a que deje eso. Si él continúa haciendo lo mismo, pues se llaman 2 testigos o más testigos, y delante de ellos
se le vuelve a pedir que es el dé, segundo paso. que es el segundo paso. Sí. Si él continúa en su pecado, entonces el tercer paso es hacerlo público delante de toda la asamblea o la congregación. Sí. Si aún así persiste en su pecado, entonces hay que tenerlo, dice la palabra, como gentil o publicano. Como o no ha sea, nacido de nuevo. Así es, Un no, inconverso. Sí, no ha nacido de nuevo. No nace de desecharlo nuevo. totalmente y no darle ningún privilegio y no tomarlo como parte de la congregación. Amén. Sí, sí. Eso es lo Entonces que podemos dice la palabra. decir categóricamente que si una persona está así, en esa condición de pecado, no puede tener ningún tipo de privilegio dentro de la iglesia, porque está en Sí. pecado y la iglesia es baluarte de la verdad y la santidad y la Amén. pureza de Dios y tenemos que preservarla. Así es, Muy bien. así es. Sí, Ok. amén. Pastor, ¿tiene otra pregunta? ¿Quién va con la segunda? Ay, la suya. Bueno, pastor. Ok. Unas- Bueno, yo tengo una pregunta aquí. Realmente es una pregunta de mucha discusión. Pero obviamente el tiempo no lo va a dar porque también quiero darle oportunidad a las otras preguntas que ustedes tienen. Pero la pregunta es, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Oiga bien la pregunta. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, quiero decirle en primer lugar que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Y lo tenemos en Mateo. Quiero que mi hermano ponga ahí, porque voy a basarme en ese texto, Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, aunque muy antes tenemos ya lo que es la narrativa, de donde se desprende el contexto, en el cual el Señor Jesucristo está hablando sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, dice: por tanto os digo, ahí está hablando el Señor Jesucristo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero permítame, hermano, versículo 31, póngamelo otra vez, versículo anterior, gracias. Todo pecado, dice el Señor, y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Verso 32 dice de la siguiente manera: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Muy bien. Entonces podemos notar ahí, en primer lugar, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Segundo, está asociada a la necedad y al orgullo también de las personas, principalmente de aquellos que toman la prerrogativa de llamarse miembros del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos personas donde a través del orgullo que ellos sostentaban, que ellos manifestaban, pues no recibían con buena gana la instrucción de la palabra de Dios, y eso les provocaba a ellos blasfemar contra Dios mismo, contra su palabra y contra su Santo Espíritu, que obviamente revela su palabra. Tenemos también el caso en segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 22, donde un rey que era un conquistador, Sennacherib, va con su ejército y está blasfemando contra el pueblo de Dios, contra los sacerdotes, contra los profetas, en este caso el profeta Isaías, y contra el rey de Judá también, y está diciendo allí que ni Dios mismo podrá salvarles de sus manos, que no hay nadie que los pueda librar, y está blasfemando contra el buen nombre del Dios Santo de Israel. Entonces, eso lo hace porque él está ensoberbecido en su orgullo. Entonces, esa es otra parte. Una persona que está en esa condición se atreve a blasfemar contra el Espíritu Santo o el buen nombre de nuestro Señor. También tenemos en la Biblia el castigo que viene sobre este tipo de personas, y ahí si quisiera que leyésemos por favor en Ezequiel, hermano, capítulo 20, versículo 27 al 33. Quiero que leamos ahí, hermano, Ezequiel capítulo 20,
versículos 27 al 33, para que podamos ver el castigo sobre este asunto. Dice: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y dile: así ha dicho Jehová el Señor, aún esto me afrentaron vuestros padres. Mire, cuando cometieron rebelión contra mí, versículo 28, dice: porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y ahí sacrificaron sus víctimas, y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Verso 29. Yo les dije entonces: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bahama hasta el día de hoy. Versículo 30. Dice también allí, versículo 30, dice: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Versículo 31. Porque ofreciendo vuestra ofrenda, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta el día de hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Versículo 32 dice: y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como los demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Y el último versículo, hermano, versículo 33 de ese maravilloso capítulo 20 de Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Entonces ahí tenemos un castigo severo, oportuno, para todos aquellos que se atreven a blasfemar contra el nombre del Señor, contra la santidad de Dios y contra el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque el blasfemar contra la palabra de Dios es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien revela, es quien inspira la palabra para que pueda ser dada a cada uno de nosotros. Así de que una vez más, en Mateo capítulo 12, que es el capítulo referente del versículo 22 al 32, leí del 31 al 32, se nos dice que el pecado que el Señor estaba ahí confrontando en ese momento, en el capítulo 12, yo quiero que usted lo tome en su Biblia para que lo pueda ver, era el pecado deliberado, rechazado de los fariseos, que ellos sabían, ¿verdad? Previamente que Dios estaba hablando, que Dios había hablado de una manera verdadera, de una manera clara, y que esa palabra era una palabra verdadera. Y ellos, aún así, que no podían negarla, porque sabían que era palabra verdadera la que habían recibido, aún así ellos se atrevieron a blasfemar contra el Espíritu Santo, contra el Señor mismo, y atribuyéndole la obra del Señor, el poder del Señor, haciendo aquellos milagros delante de ellos, se los estaban atribuyendo a Belcebú, a Satanás, y lo hacían de una manera consciente y deliberada. Por eso el Señor tuvo que reprenderles y tuvo que ponerlos en su lugar correcto, porque ellos no lo estaban haciendo de una manera inocente, sin conciencia, porque podemos notar en el versículo 32, quiero, hermano, del Mateo 12, yo hago un resumen breve allí para dejar esto más claro en su mente y en su corazón. Capítulo 12, versículo 32, hermano, de San Mateo. Póngamelo por favor ahí en la pantalla, donde hay un aspecto importante ahí sobre este asunto. Mire lo que dice: porque a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra el Señor Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, alguien que jamás, escuchen bien esto, haya sido expuesto a la presencia de Dios, al poder
regenerador del Espíritu Santo, a la gracia de Cristo, este puede rechazar lo que es al Señor Jesucristo y su palabra. ¿Por qué? Porque lo hace en ignorancia espiritual. Y tal persona puede ser perdonada según la palabra de Dios. Pero, bueno, ahí hay un caso maravilloso, hablando de Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso. Él estaba haciendo un acto de discriminación, de aborrecimiento, de odio, de muerte contra la iglesia y contra el nombre mismo del Señor Jesucristo. Pero él, todos sus actos lo hacía en ignorancia espiritual, y cuando él tuvo el conocimiento del Cristo revelado, del Cristo resucitado, él se dio cuenta del gravísimo error, del pecado que había cometido. Pero aunque él había hecho todo lo anterior, él ahí se humilla, se arrepiente, y el Señor lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que también lo toma para sí mismo y lo comisiona como uno de sus grandes obreros, como un apóstol, para enviarlo a predicar su palabra santa. Así es de que toda persona que conscientemente, recibiendo la palabra de Dios, conociendo la gracia de Cristo, y aún así permanece en su incredulidad, en su soberbia, en su orgullo, en su mente vanidosa, y no quiere recibir la amonestación y la palabra de Dios, a ese tipo de personas es que el Señor dice: ustedes que blasfeman deliberadamente contra el Espíritu Santo, ese pecado no le puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en sus corazones. Es que este pecado no lo comete la gente que nunca ha conocido a Dios, sino Así aquellos, dice en el libro de Hebreos, que una vez fueron iluminados y que gustaron, no recuerdo la cita. Yo tengo esta cita y muy que interesante. Gustaron del don celestial. Amén. Estos son los que cometen este tipo de pecado y blasfeman contra el Espíritu Santo. Sí. En el tiempo de Jesús eran los fariseos, los saduceos, los escribas, la gente entendida en lo que eran los escritos sagrados de Dios. Sí. Hoy en día, ¿quiénes cometen este tipo de pecado? Pues aquellos que han estado entre nosotros, que han convivido con la iglesia, pero que hoy se han vuelto apóstatas y están tergiversando todo lo que es el consejo de Dios. Hay una blasfemia para estos tiempos que es contra el Espíritu Santo, que es, mis amados, aquello que se le atribuye al Espíritu Santo, pero no es una obra del Espíritu Santo, es una obra diabólica, satánica, y dice: el Espíritu Santo está actuando. Me lo revela, el Espíritu Santo me lo ha dicho, así me ha dicho el Señor, y se lo comunican a las demás personas, cuando evidentemente estamos nosotros, hermanos, con toda claridad meridiana, que no es de parte del Espíritu Santo lo que se está dando ni lo que está diciendo. ¿Qué dice usted, pastor, sobre este asunto? Bueno, en Hebreos capítulo 6 es donde está lo que cita el pastor, ¿verdad? Donde creo que eso ha estado en todos los tiempos, ¿verdad? De gente que no se quiere humillar bajo la poderosa mano de Dios y quieren salir adelante con sus propias fuerzas, ¿verdad? Y atribuirle al Espíritu Santo cosas que Él no hace, ¿verdad? Ni dice. Y lo otro, lo que pasó en el tiempo de Jesús, atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo, porque ese es el otro asunto también. Atribuirle a Satanás, que es lo que está ahí en Mateo 12, en Mateo 12, versículo 22 ¿verdad? En adelante. Exacto. Sí. Entonces, por eso creo que el apóstol San Juan recomendó que hay que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Correcto. ¿Verdad? Así es. Entonces, amado pueblo, vale la pena escudriñar la bendita palabra del Señor para poder detectar quién nos está diciendo la verdad y quién nos está diciendo lo falso, pues, ¿verdad? Sí. O sea, no tragarnos el anzuelo así nomás, ¿verdad? Hay un predicador que ahí aparece en las redes que anda convirtiendo el agua en vino y atribuye estas obras
a Dios o al Espíritu Santo. Y él lo que anda haciendo son truquitos, ¿va? Trucos de mago, como que usted vaya a un espectáculo, pero hace la alaraquia, aleluya, Dios se está manifestando. Óigame, esto es increíble, ¿verdad? Sí, y todo esto, pastores, nosotros lo estamos abordando, una, porque se nos hacen las preguntas, y lo otro es porque queremos dejar bien claro que, por un lado, se están cometiendo barbaridades, yerros, blasfemias contra el Espíritu Santo, intencionalmente, no vamos a decir que lo están haciendo inconscientemente, sino con motivos malsanos, oscuros, hasta promovidos por Satanás. Pero también queremos decir de que sí, en medio de todo esto, actualmente, como anteriormente, el Espíritu Santo está obrando. Amén. De una manera especial. En su iglesia. ¿Verdad? En su iglesia. Capacitando su iglesia, guardándonos, revelando la palabra del Señor, autenticando la palabra escrita que tenemos, que es la profecía más segura para guiarnos en todos los asuntos y necesidades que tenemos como ser humano. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio maravilloso. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Sí. Y lo estoy diciendo de esta manera para que no vayan a pensar de que nosotros no creemos en la obra y en la persona del Espíritu Santo. No, de ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera, porque el Espíritu Santo también es Dios, es una persona donde la Biblia dice que Él guía, aconseja, ilumina, revela, se contricta, se duele, o sea, tiene todas las manifestaciones de una persona porque Él es Dios en sí mismo. Nosotros tenemos semejanza de Él, pero la Biblia nos advierte, la Biblia nos dice que todas estas cosas tendrán que acontecer y se están dando. Pero yo sostengo algo, pastores, la iglesia está viviendo la peor crisis de apostasía desde su fundación en estos tiempos. Claro. Es que antes generalmente la gente se levantaba desde afuera. Sí. Pero ahora los tenemos dentro y tenemos mucho pueblo creyéndole a toda esta gente que dice y dice el Señor. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien le diga y dice el Señor, váyase a las Escrituras. ¿Y sabe qué está dando? Porque lo digo por experiencia también personal. Personas que se levantan como profetas, exclusivamente con un ministerio profético, actualmente están cometiendo un gravísimo error. Están afrentando a la iglesia misma del Señor porque están utilizando este ministerio, porque es un ministerio que el Señor dio a la iglesia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento podemos ver que hay profetas que Dios escogió, hablando de una manera particular a cada persona, como un ministerio, pero que en este tiempo ya no tiene ninguna funcionalidad. Pero estas personas, diciéndose a sí mismos, o atribuyendo a sí mismos como profetas, están manipulando, engañando a personas que están dentro de las congregaciones y se las están llevando para otro lugar, para los ministerios y las iglesias que están ellos levantando, entre comillas. Entonces, están haciendo todo un acto de proselitismo. Sí. Entonces, eso evidentemente no puede venir de parte del Señor, porque eso es antiético, antimoral, o sea, no es moral. Y eso nosotros tenemos que decirlo. No es que no creamos en la obra, en la persona, en el poder, en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede levantar a cualquier miembro de la iglesia nacido de nuevo para dar una palabra de profecía, para dar una palabra de ciencia, para dar una palabra de revelación, a quien Él quiera, porque Él usa a quien Él quiere y como Él quiere en el momento oportuno que Él quiere glorificarse o ayudar a cierta persona o a cierta congregación. Así de que todo se hace por la obra del Espíritu Santo. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Así es. Pero no podemos caer en semejante apostasía que se está ahora practicando y introduciéndose en el seno de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, por favor, no estar blasfemando contra el Espíritu Santo, contra la palabra misma del Señor, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, solamente quería recordarles a nuestros amados en sus casas
que ahí están unos números en pantalla para que nos envíen sus mensajitos. No nos llamen porque no tenemos audio de salida y mejor usemos ya sea el WhatsApp o el mensajito, ¿verdad? Mensaje normal o mensaje WhatsApp, pero no llamada, porque estoy recibiendo llamadas y no podemos contestar porque estamos en vivo. Ahí discúlpenos, mándenos su mensaje, por favor. Pastor, Pastor Jesús, porque el tiempo nos avanzó. Bueno, sí. Tenemos otra pregunta que esta es un poco, aparentemente es conflictiva, pero esperamos evacuarla lo más pronto posible. Dice, ¿puede Satanás detener nuestras oraciones? Creo que quien formule estas preguntas se basa en Daniel capítulo 10, cuando al profeta Daniel dice que no sé si el príncipe de Persia fue que le estorbó la respuesta. Es una entidad espiritual. Y llegó 21 días diabólica después, ¿verdad? Entonces, y creo que se agarran de ahí para decir de que Satanás detiene las oraciones de nosotros, que Satanás impide la respuesta a las oraciones. Yo creo que hay otras cosas más que impiden las oraciones y no voy a profundizar en eso, solo quiero que a la luz de la palabra veamos qué enseñó el Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 15, versículo 7, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, si usted tiene su Biblia a mano puede abrirla y encontrar lo que la Sagrada Escritura enseña. No nos dejemos llevar por lo que escuchamos o por lo que alguien dice. Mejor escudriñe la palabra del Señor. Si usted es una nueva criatura, si usted ha nacido de nuevo, escudriñe la palabra de Dios porque Dios le va a hablar a través de ella. Dice San Juan capítulo 15 versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, Dios no... ¿Cuál es la condición que el Señor pone? Que permanezcamos en Él y que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en sus mandamientos. Entonces dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué es lo que impide que una oración no sea contestada? No le atribuya tanto a Satanás las cosas. Mejor atribúyaselo al pecado que usted puede estar practicando. El pecado que usted puede estar practicando es lo que hace que usted no reciba de repente la respuesta a sus oraciones. Pero también quiero que leamos lo que dice San Lucas capítulo 1 versículo 13. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 13, porque aquí quiero dar otro punto. No es que Dios no escuche las oraciones. Si Él conoce ya nuestros pensamientos y antes de que esté la palabra en nuestra lengua, Él ya la sabe. Así que en ese sentido, no pensemos de que Dios no escucha. No, si Él ya conoce nuestros pensamientos. San Lucas capítulo 1, versículo 13, el ángel que le habló al sacerdote Zacarías le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Al estudiar este pasaje me ponía a pensar que cuando Zacarías y Elizabeth se casaron, de repente ellos le pidieron a Dios hijo. Pero dice la Escritura que Elizabeth era estéril. Así es. Y se les fue toda su juventud esperando el hijo tan ansiado, tan anhelado, y no llegó. Cuando Zacarías ya es un anciano, el ángel de Dios se aparece y le dice, tu oración ha sido oída. ¡Wow! ¿Cuántos años pasarían de aquella oración para que Dios viniera a responder? Entonces, Dios es soberano. O sea, amén, Él tiene su tiempo. No podemos decir que es que Satanás le había cerrado la matriz a Elizabeth y que por eso no podía dar a luz hijo.
No, mejor estudiemos la palabra, mi amado pueblo, que ahí encontramos la respuesta. Pastor. El problema es que agarran pasajes del Antiguo Testamento y los establecen como doctrina, como enseñanza a la iglesia. Miren, lo de Daniel no tiene nada que ver con la iglesia, ese pasaje. Que 21 días. No, miren, la iglesia de Cristo Jesús está ante la presencia de Dios. Amén. 24 horas al día. Así Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos con Cristo Jesús en lo más profundo de Dios y que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y que ahí tendremos el oportuno socorro para el momento difícil que vivamos. Entonces nosotros estamos ante la presencia de Dios. Nosotros no tenemos que hacer, bueno, sí he escuchado predicadores que dicen, y muchos hermanos oran y esa oración no pasa ni del techo. Como que si nosotros estamos orando hacia allá. Nosotros tenemos que orar hacia adentro, porque nuestra vida, nuestro ser es templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Entonces, no es que tenemos que estar orando hacia arriba y esperar que nuestra oración alce vuelo y se pierda en las profundidades del espacio. No. Nosotros estamos ante la presencia de Dios. Podemos hablar, como dicen los gringos, face to face, cara a cara con Dios, así como Moisés hablaba con la zarza que representaba a Dios. Así estamos nosotros con Dios por medio de Cristo Jesús. Y Dios está aquí enfrente y está dentro de nosotros, no es que está lejos. Entonces son malas enseñanzas, malas prácticas de lo que es el consejo de la palabra de Dios. Hay una cuestión que podría impedir nuestra oración con Dios y es cuando perdemos comunión con Dios, cuando estamos pecando deliberadamente. Ahí sí se pierde la comunión con Dios, pero en el momento que nosotros decidamos volver a restablecer esta comunión, inmediatamente Dios nos perdona porque Cristo Jesús... A través del arrepentimiento. Correcto. Sí. Pedimos perdón y que Cristo Jesús también está intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, así es, mis amados. Sí. Entonces se ha dicho que hay una diferencia ahora bien marcada, especial, única para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Así es. En primer lugar, la sangre del Cordero de Dios está sobre nosotros. Hemos sido ya redimidos por su sangre, regenerados por su Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo también, que son las primicias, las arras de nuestra salvación. Y también, cuando el Señor resucitó, la Biblia dice que Él ascendió a los cielos y se hizo sentar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, donde está intercediendo en el lugar santísimo por cada uno de nosotros. Y tenemos un tal sumo sacerdote en el cielo mismo, en el lugar santísimo, allá a la diestra del Padre, que conoce y entiende perfectamente todas nuestras debilidades, pastor. Qué privilegio tan maravilloso que tenemos. Y dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo Jesús al lado derecho de Dios. Así es, que hemos sido beneficiarios de todas las riquezas de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la posición, miren, de la iglesia delante de Dios. Sí. Así, exactamente. Entonces yo puedo hablar confiadamente con el pastor Jesús, con el pastor Juan José, y no tengo que esperar que alguien va a venir y va a interrumpir. Obviamente, pastor, a ustedes ya también de alguna manera ya lo dijeron, el diablo sí, con los demonios, porque hay un reino de las tinieblas. Amén. Donde está bien estructurado también, no está dividido, porque el mismo Señor lo dice ahí en Mateo 12, que un reino dividido no puede prevalecer, ni el mismo Satanás está dividido, sabe lo que está haciendo, sabe lo que le espera, y obviamente el alma del ser humano es el campo de batalla en este momento. Entonces Él va a hacer todo lo que esté en sus manos, todo lo imposible, hasta lo imposible, por hacernos a nosotros pecar. En segundo lugar, meternos dudas, porque la duda también es una herramienta eficaz que el diablo ha utilizado a través de los tiempos para
que el cristiano o el creyente o la hija de Dios empiece a dudar acerca de la palabra y las promesas que Dios ha dado para su vida, de la seguridad y la salvación que tiene en Cristo Jesús. Entonces son herramientas, pastores, que el diablo utiliza para hacernos menguar en nuestra relación, en nuestra comunión, en nuestro servicio y adoración al Señor. Pero usted y yo sabemos que el diablo por naturaleza es mentiroso y está condenado. No tiene nada que ver con nosotros, ni él con nosotros, ni nosotros con él. Ni puede detener tus oraciones tampoco. Amén. Así es. Porque mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Bien, mis amados. Ya nos vamos. Ya. Se nos terminó el tiempo. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos y a las congregaciones de Amén. Colonia Primavera y de Barrio San Miguel, de la Iglesia de Dios Embajadores del Nuevo Pacto. Bendiciones. Saludes. Saludos a toda la teleaudiencia. Gracias por estar en sintonía de nosotros, a toda la congregación de la Iglesia Evangélica Reformada Betel, aquí en El Progreso, a mi amada esposa Leila y a mis hijas. Dios les bendiga. Amén. Gracias por la sintonía de su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Nos vemos el lunes en este mismo horario, si el Señor lo permite, con un tema libre. Gracias por su mensaje, por sus comentarios, por sus llamadas. Estamos para servirles. Lo que nos mueve a nosotros, pastores, aquí es servirles a ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús. Somos líderes, que somos líderes, somos líderes por tu sangre, libre soy, que somos líderes, somos líderes. He aprendido a vivir obediente a Dios. La integridad es vital en mi vida. Ahora soy valiente, no le temo a las circunstancias. Yo sé que Dios conmigo está ante la